Bienvenidos jóvenes a nuestro estudio del libro de Proverbios. Hoy día vamos a continuar nuestro estudio en capítulo 1, versículo 20. La sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz. Claman las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento? Volveos a mi reprensión, he aquí, derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis palabras, porque he llamado y habéis rehusado oír, he extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío, y no habéis deseado mi reprensión. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis, cuando venga como tormenta lo que teméis, y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino, cuando vengan sobre vosotros tribulación y angustia. Entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo, y despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta, y de sus propias artimañas se hartarán, porque el desvío de los simples los matará, y la complacencia de los necios los destruirá, y descansará. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Oremos. Padre, la sabiduría de tu palabra, Señor, no tiene medida. Es infinita, como la tuya, Señor. Oh Dios mío, oro por los jóvenes que vengan a ser sabios, sabios con respecto al Evangelio, sabios con respecto al comportamiento del cristiano verdadero, sabios, Señor, en todos sus negocios, en todos sus estudios y asuntos de esta vida. Oh Señor, bendice a los jóvenes y ayúdales a aprender y crecer y cultivar tu verdad en sus corazones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como resumen, la sabiduría es alcanzable. Tú puedes ser sabio si tú conoces a Cristo y Él ha renovado tu corazón, ha iluminado tu mente. Tú puedes aprender sabiduría, pero no simplemente por medio de orar, o conversar, o escuchar sermones. Tú tienes que estudiar. En versículo 20, la sabiduría clama en la calle. Ella alza su voz en la plaza, en el lugar céntrico de la ciudad. Ella clama en las esquinas de las calles concurridas. Significa, ella está clamando donde hay gente, para que la gente escuche. Pero también significa las calles concurridas, en hebreo, calles ruidosas, que hay muchas voces jóvenes que están clamando por tu atención. Jóvenes, escuchen. Hay muchas voces en el día de hoy, pero solamente la palabra de Dios te puede guiar con respecto a la salvación. Ella pronuncia sus discursos a la entrada de las puertas de la ciudad. Todos que entraban en la ciudad tenían el privilegio de escuchar la voz de la sabiduría, y todos los que salían de la ciudad. Y nosotros, el hecho que tenemos en nuestra posesión el tesoro más grande que el Señor nos ha dado en la tierra, la Biblia, puesto que tenemos una Biblia, somos responsables. Hablamos acerca de la reprensión de la sabiduría en versículo 22. Hablamos
del simple. Una persona que falta de instrucción, que no tiene una preparación adecuada para enfrentar la complejidad de un asunto y llegar a una conclusión, a una decisión racional y moral. Y hemos aprendido que él es simple porque no quiere aprender y no quiere aprender porque quiere continuar como el rey corrupto de su vida. Después hablamos del burlador, que siempre se burla de otros porque es arrogante, créelo todo, sábelo todo, se cree sábelo todo, ¿no? Y no tiene recibir nada de nadie. Y hemos hablado de cómo quizás no podemos ser un burlador sin burlarnos. Simplemente cuando no tomamos en serio lo que alguien nos está tratando de enseñar. Cuando el pastor está predicando y no prestamos atención, descuidamos lo que él nos dice por medio de la palabra. Cuando nuestros padres tratan de hablarnos, instruirnos, darnos consejos, pero ya hemos tomado nuestra decisión y no necesitamos escuchar nada. Siendo tan joven, portarse así, pensar así, es una demostración muy grande de la arrogancia y necedad. El burlador no quiere aprender porque sábelo todo. El necio no es una persona que no tenga la capacidad de aprender, es una persona que no quiere aprender. Y de nuevo, como en las otras dos características, es por causa de arrogancia. Necesitamos dejar nuestra necedad, debemos humillarnos ante Dios y ante nuestros padres y debemos aprender. No solamente aceptar su consejo, sino también buscar su consejo. En versículo 23 ahora dice, volveos a mi reprensión, he aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis palabras. Entonces aquí tenemos no solamente una invitación de la sabiduría, sino también una promesa muy linda de la sabiduría. Primeramente, la verdad más grande que podemos aprender de este texto es que la sabiduría no solamente es disponible, la sabiduría no solamente nos busca, sino no importa cuán insensato, cuán necio, cuán ignorante que una persona es, la Biblia dice, si esta persona se humilla, se arrepiente y vuelve al Señor y a su palabra, esta persona puede llegar, no solamente puede dejar su necedad, sino esta persona puede llegar a ser sabia. Es una linda promesa. Pero también mira lo que dice de nosotros. Si no somos sabios, es porque no hemos tomado en serio la invitación de la sabiduría para que nos acerquemos y aprendamos. Entonces, esto demuestra que hay esperanza y ayuda para el simple, el burlador y el necio. Si por medio de los últimos dos estudios tú has reconocido algo acerca de ti mismo, que hay necedad dentro de ti, que siendo joven eres simple y que a veces sí, también has sido burlador, pero tú puedes dejar el pecado y la inmadurez de estas cosas y no solamente dejarlas, sino acercarte a la sabiduría y aprender. Y si no lo haces de nuevo, es tu culpa.
Si yo no lo hago, es mi culpa, mi culpa. Entonces, la palabra reprensión significa reproche, censura. Es cuando una persona te dice, estás equivocado. Quizás por error, un error honesto, te has equivocado, o quizás lo has hecho a propósito en contra de la voluntad de Dios, pero te has equivocado. Has escogido el mal camino. Es lo que es la reprensión. Si una persona me dice, Pablo, ayer en la reunión, todos notaron tu impaciencia. Has pecado. Es reprensión. Yo puedo rebelarme contra la verdad. Quizás es verdad. Entonces tengo que aceptarlo, tengo que confesarlo, tengo que pedir perdón y tengo que pararme de nuevo en el amor y la gracia de Dios. Pero tengo que recibir la reprensión, aunque me duele. Solamente para que sepas. Cuando una persona te reprende, joven, debe ser principalmente una persona que tiene autoridad sobre tu vida. Tus padres, los ancianos, también simplemente personas sabias en la iglesia. Pero no significa que cada reprensión es de Dios. A veces personas pueden reprendernos y ellos tienen el problema. Ellos han misinterpretado o quizás no tienen buenos motivos en reprendiéndonos, quieren manipularnos, controlarnos. Joven, si todavía estás viviendo en la casa de tus padres, si una persona te reprende fuera de tus padres, una persona te reprende, aunque sea pastor, debes hablar con tus padres y debes explicar todo lo que pasó. Porque tus padres tienen la responsabilidad más grande sobre tu vida, pero también hay personas que no son muy buenas, que a veces usan reproche, reprensión, para manipularnos y hacernos daño. Entonces, cuando cualquier hombre o adulto te habla acerca de ti mismo, o cómo debes cambiar, o algo que debes hacer, o es un reproche o un consejo bueno, siempre debes compartir todo con tus padres. Todo. ¿Me entienden, joven? Es un mundo peligroso, lamentablemente. Entonces, tus padres deben decidir lo que esta persona te ha dicho. Deben decidir si es bíblico o no, si es de buena intención o no. Dice aquí en versículo 23, volveos a mi reprensión. Tenemos que cambiar de dirección, ¿no? El llamado de la sabiduría a volvernos es un llamado a lo siguiente. Voy a darte una lista de lo que significa. La sabiduría está diciendo que debemos volver, que estamos caminando por un mal camino y debemos volver. ¿Qué significa? Primeramente, debemos escuchar la sabiduría. Tienes que escuchar. Es el primer paso en todo. Cuando tus padres te están hablando, debes dejar de pensar en otras cosas, debes dejar de pensar cuán rápido puedes salir del cuarto. Fíjate, concéntrense en lo que sus padres les están diciendo. ¿Me entienden, hermanos? Es muy importante. Lo primero que tienes que hacer es escuchar con respecto a tus padres. Segundo, con respecto a la palabra de Dios.
lo primero que tienes que hacer es leer. Leer. Las palabras, los versículos no van a saltar de la página y meterse en tu cabeza. Tienes que escuchar. También aceptar la reprensión de la sabiduría. Cuando nuestros padres nos reprenden, cuando la palabra de Dios nos reprende, ¿qué debemos hacer? Debemos pensar. Primeramente pensar. Quizás buscar consejo y pensar, ¿de verdad? ¿Es verdad? Debemos quizás buscar en las Escrituras, ¿es verdad? Si una persona nos reprende, nuestra carne al toque va a querer rechazar su reprensión. No quiero escuchar. Queremos escuchar todos los alabanzas de nosotros, pero no queremos escuchar cuando la palabra de Dios a una persona que nos ama nos reprende. Entonces, si nos reprenden, debemos escuchar. Y si lo que están diciendo es verdad, debemos reconocer que estamos andando por una senda equivocada. Puede ser una senda pecaminosa, sea por ignorancia, ¿no? O por rebelión, rebeldía. Entonces, primeramente, tenemos que escuchar. Segundo, tenemos que aceptar la reprensión. Jóvenes, voy a darles algunos textos muy importantes que les pueden entender lo que significa escuchar y aceptar. Primeramente, Proverbios 29:1. Dice, el hombre que después de mucha reprensión endurece la cerviz, de repente será quebrantado sin remedio. Yo tengo como 35 años o más, no sé ahora. Yo he dejado de contar los años. Donde yo he dado consejos, no solamente a jóvenes, sino también a adultos. Y yo puedo nombrar los casos donde varias veces yo he hablado con personas viviendo en contra de la palabra de Dios. Y no solamente era mi opinión, ellos también reconocían que estaban viviendo de una manera contraria o opuesta a la palabra de Dios. Y yo pasaba mucho tiempo con ellos, esos diferentes grupos a través de los años, individuos y parejas, con admonición, reprensión, y no escuchan. Al final, sufren las consecuencias. Si tú eres una persona, yo conozco un hombre, en este momento, yo puedo pensar en un hombre que es súper inteligente. Yo lo conozco muy bien, súper inteligente. Y dotado, el hombre puede hablar, el hombre puede escribir, podría haber sido un autor famoso. Y nunca ha logrado nada. Y su vida ha sido casi un desastre tras otro desastre, así. ¿No? Fallando. Perdiendo. Viendo el hombre, él tiene todos sus dones y un cerebro increíble. Pero ni una vez he visto, en todo el tiempo que lo he conocido, que él ha recibido la instrucción de otra persona o una reprensión de otra persona. Y creo que podemos ver que Proverbios 29:1 es verdad. El hombre que después de mucha reprensión endurece la cerviz, de repente será quebrantado sin remedio. ¿Cuántas veces he dicho a jóvenes, mira, especialmente los jóvenes que
no se han entregado totalmente al mundo, pero han confesado a Cristo como Salvador y después ellos comienzan a acercarse al mundo, Y yo siempre digo, joven, no, pero no es peligroso, yo sé lo que estoy haciendo. Ya yo estoy con ellos, pero no voy a meterme en las mismas cosas. Casi siempre el joven se pierde, casi siempre. Proverbios 9:8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, reprende al sabio y te amará. Si hay una característica de esta generación joven, de tu generación, es que los jóvenes salen ofendidos por cualquier cosa. Vivimos en un mundo donde el pecado se exalta y las virtudes bíblicas no son aceptadas. Y vivimos en un mundo supuestamente de tolerancia, pero el mundo tolera solamente lo malo. Es intolerante con respecto a lo bueno. Pero si tú estás viviendo en pecado, el mundo está de acuerdo contigo y no te va a reprender, sino como Romanos 1 dice, van a aplaudir. Sí. Entonces, si tú quieres practicar el pecado, los deseos pecaminosos de tu corazón, el mundo no va a estar en contra de ti. Hay solamente una entidad que va a estar en contra de ti, la iglesia. Y la iglesia lo hace por causa de las escrituras. O tus padres que tienen más sabiduría que tú, ellos te dicen, no debes hacer esto, hijo. Te estás acercando al fuego y te vas a quemar. Al final tu vida se va a destruir. No, por favor, hijo, no lo hagas. Pero tú no quieres escuchar. No quieres escuchar porque tú amas tu pecado y tú odias el consejo de tus padres. Yo conozco jóvenes que hasta el día de hoy no han regresado a ver sus padres. Y en muchos casos los padres hicieron todo bien. Es que el joven no quiere regresar a su casa, a sus padres, porque ahí no solamente va a escuchar la verdad, sino también va a ver la verdad. En vivo, ¿no? A través de las vidas piadosas de los padres. Es Proverbios 15:12. El escarnecedor no ama al que lo reprende, ni se allegará a los sabios. Jesús habla del necio de esa forma, que no debemos intentar reprender el necio, el impío, porque él va a volverse no para aprender la verdad, sino para atacar. ¿Recuerdan lo que aprendimos acerca del burlador? El burlador se burla de todos los que andan en el camino de los justos, porque es una reprensión para él. ¿Te burlas de algunos de los jóvenes en la iglesia diciendo que son santitos, hipócritas? Bueno, hay hipócritas en la iglesia, pero si cada vez ves a un joven que está viviendo o un joven más devoto que tú, y tú te burlas del joven, tú eres burlador. Y estás haciéndolo simplemente porque te has aliado con el pecado. Entonces, ¿cómo debemos responder a la sabiduría? Bueno, debemos escuchar, debemos someternos
a su reprensión, debemos actuar. También yo conozco muchas personas cuando yo trabajaba con los drogadictos y yo podía enseñar todas las noches en la misión, ¿no? Ustedes tienen que dejar la droga, tienen que dejar el alcohol, tienen que dejar la flojera. Siempre, todos respondiendo en unidad. Sí, Pastor Pablo, tienes razón, tenemos que hacerlo. Sí, estamos de acuerdo. Yo podía leerles la palabra de Dios, ¿no? Diferentes mandamientos directos. Sí, Pastor Pablo, la Biblia tiene razón, yo necesito cambiar, pero nunca actuaban, nunca cambiaban. No solamente debemos escuchar humildemente y reconocer nuestro pecado, pero tarde o temprano tenemos que hacer algo. Joven, ¿cuánto tiempo vas a quedarte en el mismo camino? Quizás diciendo, sí, papá, voy a cambiar, sí, mamá, voy a cambiar. No, debemos actuar. Debemos actuar. Puesto que ustedes son jóvenes, bueno, les voy a enseñar una verdad que se aplica también a los adultos, pero especialmente a los jóvenes. Hay que actuar. Hay que cambiar las fuentes de influencia en nuestra vida. Es la primera cosa. Joven, yo te digo, es la primera cosa. Tienes que cambiar las fuentes de influencia en tu vida. Si las fuentes son malas, trayéndote agua corrupta, agua peligrosa, agua que puede hacer mucho daño a tu vida, sea nuestra propia sabiduría o la de otros. Rechazar las voces que son contrarias a la voluntad de Dios y someternos a las Escrituras. Como yo dije antes, después de convertirme, yo crecí rápido, lo que las personas me decían. Y yo crecía rápido porque yo estaba rodeado en la universidad por cristianos más maduros y más devotos que yo. Y la influencia que ellos tenían en mi vida fue increíble. Después de convertirme, después de como 4 meses, hasta ellos me pidieron, Pablo, debes venir a nuestra casa. Era un grupo de jóvenes que habían alquilado una casa ahí en la universidad. Debes venir a vivir con nosotros. No debes vivir más en los dormitorios. Debes estar con nosotros para ver cómo estudiamos la Biblia, ¿no? Cómo nos divertimos santamente, cómo cocinamos, todo. Debes aprender todo. Y por medio de su influencia, yo crecí bastante. Jóvenes, escúchenme. Tú puedes tomar una ducha 100 veces al día, pero si inmediatamente después de tomar una ducha, tú sales y te metas en el lodo, en el desagüe, entonces la ducha no vale. Tú debes estudiar la palabra. Tú debes escuchar al consejo de tus padres. Pero tú tienes que tener alrededor de ti personas piadosas. Jóvenes que también aman al Señor. Es una regla inmutable que sí puedes violar, pero siempre las consecuencias van a ser malas. 1 Corintios 15, 33. No os dejes engañar. Tú quizás puedes pensar, bueno, no me va a afectar. No me va a afectar la influencia de otros. La Biblia dice, no os dejes engañar. Que si tú tienes una opinión así, estás engañado. Las malas compañías
corrompen las buenas costumbres. Es una regla fija, una regla espiritual fija, inmutable, no cambia, y tú no eres la excepción. Se aplica también a ti. Sed sobrios como conviene. Sed sobrios. El cristiano debe ser una persona muy gozosa, pero a la vez sobrio, reconociendo que todo lo que hacemos importa, tiene importancia, no solamente con respecto a los hombres, sino con respecto a Dios. Que vivimos en un mundo caído, un lugar peligroso. Debemos caminar con sabiduría. Debemos reconocer que las influencias en nuestra vida pueden hacernos grandes daños. No dejes engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Siempre, 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 siempre. Si tú te encuentras en una relación de amistad con una persona, pero a través de esta persona, tú te alejas más y más de Dios, debes apartarte. Debes apartarte. Y debes tener compañerismo con personas nobles, que después de volver a tu casa cada noche, tú te dices, caramba, por causa de ellos, yo quiero ser más noble, más devoto al Señor, más hombre, más mujer de Dios. Aún ahora, siendo Pablo el anciano, yo estoy aquí en la iglesia rodeado por tantos hombres piadosos, hombres maduros, más dotados que yo. Y yo derivo fuerza de ellos. Me ayudan, me influencian. Tenemos que actuar. Hay que cambiar también la dirección de nuestra vida. Entonces tienes que escuchar, tienes que reconocer que la reprensión es verdadera y tienes que humillarte. Tienes que actuar. La humildad no es suficiente. No es suficiente lamentar tu pecado. Tienes que dejar tu pecado. Y no solamente dejar tu pecado, sino empezar a hacer la justicia. Hay que actuar, hay que cambiar la dirección de nuestra vida. Salmos 119:9. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. La sabiduría de Dios no se limita a simplemente el libro de Proverbios. Cada mandamiento es una manifestación de la sabiduría de Dios. Y si tú quieres ser sabio, solamente tienes que aprender los mandamientos y obedecerlos. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Encontramos aquí algo bueno y algo que debe asustarnos. Que en la palabra de Dios, por medio de la palabra de Dios, podemos caminar en la luz. Es una consolación muy grande que nos anima, ¿no? Pero a la vez, si ignoramos la palabra de Dios, nos hemos condenado a caminar en la oscuridad, en las tinieblas. Y joven, tú eres el único que puede tomar la decisión. ¿Vas a andar en luz como una persona sabia o vas a andar en las tinieblas como burlador, simple, necio y al final perdido? Tienes que pensar en mucho, joven. Dios te bendiga.